capítulo 17, los versos del 22 hasta el 27. Yo daré lectura y ustedes siguen con la vista. Dice la palabra: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él les dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella, Señor, tú nos hablas. Estamos aquí reunidos en esta noche para oír tu voz, Señor. Venimos con corazones humillados, reconociendo que necesitamos, Señor, que tú nos hables. Y también te pedimos que nos des un corazón humilde para obedecer tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Quiero saludar nuevamente a Orlando y su esposa Karen. Yo espero que no se me olviden los nombres. Orlando y Karen y esas 2 preciosas niñas, un saludo. Y hermano, ya lo hice, pero no puedo evitar otra vez saludar a mi suegra. Un saludo. Es que hacía tiempo que no la veíamos. Bueno, no la veíamos aquí en el templo. Sí. Damos gracias a Dios porque está aquí, ¿verdad? Bueno, hermano, el estudio lo hemos titulado El cristiano y el gobierno. El cristiano y el gobierno. Ustedes saben que estamos teniendo una serie de estudios expositivos, verso por verso, de todo el Evangelio de Mateo. Y la porción que nos corresponde es esta de Mateo capítulo 17, del 22 al 27. Este estudio va a abordar la temática de qué tipo de relación tiene el cristiano con el gobierno humano. Y va a ser un anticipo, porque a medida que sigamos avanzando sobre el Evangelio de Mateo, volveremos a tocar este tema específicamente en el pasaje que ustedes recuerdan, donde el Señor dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero esto es un inicio donde abordaremos este tema. Y comienza el pasaje. La Biblia nos dice que estando en Galilea, Jesús se había reunido en privado con sus discípulos. Si miramos el capítulo 17, en el verso 19, dice la Biblia: viniendo aparte, o sea, lo llamaron los discípulos, lo apartaron y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y estando en ese tiempo privado, llegamos a lo que nos dice el verso 22. Dice: Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Una vez más el Señor anuncia su muerte. Anuncia el cumplimiento del plan de Dios, en el cual Él, como el Cordero de Dios, tenía que morir. Sabemos que era el plan de Dios. Sin embargo, eso no excluye la responsabilidad de aquellos que ejecutaron ese plan. Y que aquí la Biblia dice que era manos de hombres. Manos de hombres, dice que le matarán, pero Jesús no iba a terminar colgado en una cruz o sepultado, sino al tercer día resucitaría. Bueno, en su disposición de someterse al plan de Dios para la salvación de los pecadores,
Jesús estaba cumpliendo no solo, no solo se estaba sometiendo a los planes malévolos de los hombres, sino que por encima de ellos estaba la mano de Dios. Hay un pasaje de la Biblia en el libro de los Hechos que combina la soberanía de Dios y la responsabilidad de aquellos que llevaron adelante ese plan. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 22 y 23, dice la palabra, Hechos 2, 22 y 23, varones israelitas, oíd estas palabras. Este es un discurso que estaba teniendo el apóstol Pedro, su primer discurso en el libro de los Hechos. Dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Miren lo que dice el verso 23. A este, o sea, ¿quién? Jesús, dice claramente, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Jesús estaba siendo entregado por el Padre conforme al plan del Padre. Sin embargo, hubo personas que llevaron adelante ese plan sin saberlo. Y lo que estaban haciendo era dejándose llevar por sus corazones perversos. Sigue diciendo el versículo: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Bueno, esto es una combinación, repito, de la soberanía de Dios llevando adelante su plan y la responsabilidad de aquellos que le entregaron. Dice la Biblia que iba a ser entregado, dijo el Señor, en manos de hombres. O sea, los dirigentes judíos y los romanos lo matarían. Él se estaría sometiendo a la voluntad del Padre. Él no sería realmente una víctima. Jesucristo dijo claramente: yo pongo mi vida, ¿verdad? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, él voluntariamente se ofreció en cumplimiento del plan de Dios como el cordero que tenía que morir por los pecadores. Y como aquí dice, se levantaría al tercer día. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los discípulos ante esta noticia? ¿Qué dice ahí? Se entristecieron en gran manera. ¿Qué les dice eso? Que todavía ellos no habían entendido a plenitud lo que iba a ocurrir. Porque si ellos lo hubiesen comprendido, no había razón para la tristeza, sino más bien para la alegría, para el gozo. Porque aquello que iba a suceder era la esperanza para un mundo sin esperanza. Ahora, después el Señor le ofrece una lección a ellos sobre un aspecto muy importante que los cristianos debemos dominar. Y es la relación que tenemos con el gobierno humano. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Hasta dónde llega esa responsabilidad? Y es importante decir que a pesar de lo que los gobernantes le iban a hacer a Jesús, y que ya Jesús se lo había acabado de decir, ellos, en representación de la iglesia, de los cristianos, tenían cierta obligación con ese liderazgo hostil. Y esto es algo que no podemos perder de vista, porque es la base de todo lo que él va a decir inmediatamente. Repito, esos eran los que le iban a llevar la muerte. Y aún así, el Señor les va a enseñar que tienen la responsabilidad, la obligación de someterse a ese liderazgo. Y es una enseñanza para nosotros en cuanto al tipo de relación que tenemos que tener con los gobiernos humanos, independientemente de cómo sea, independientemente de dónde nos encontremos.
ya sea en una democracia o bajo una dictadura. Siempre he creído por la Biblia que el Evangelio se puede vivir en cualquier circunstancia. Que usted, para ser cristiano, no tiene que vivir necesariamente en una democracia. Usted puede estar viviendo bajo una dictadura y seguir ejerciendo su fe, como está ocurriendo en muchos lugares del mundo, como ocurre en el país de donde vengo, ¿verdad? A veces la gente me preguntan, manifestando el desconocimiento que tienen acerca de Cuba, y me dicen, ¿y hay iglesias en Cuba? ¿Hay cristianos en Cuba después de 62 años de dictadura? Sí los hay. Y muchas iglesias en Cuba están más fuertes espiritualmente que iglesias acá en los Estados Unidos. Muchos cristianos en Cuba están más maduros espiritualmente que muchos cristianos aquí. O sea, la realidad es que la palabra de Dios no está presa. Y que sin importar las circunstancias y los gobiernos bajo los cuales nos encontremos, podemos vivir la fe. ¿Saben por qué? Porque como vamos a analizar en un momento, las circunstancias y el gobierno, los gobiernos que existían en los tiempos de la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, eran terribles. Y sin embargo ellos predicaron la palabra, ellos vivieron la palabra. Ahora, una de las cosas que vamos a ver en este estudio, y después lo repetiremos, es que el sometimiento a un gobierno humano tiene un límite. Y eso lo vamos a ver inmediatamente, o sea, más adelante. Bueno, lo primero que queremos hablar aquí es acerca de un pago que se exigía, el impuesto del templo. Y creo que este estudio va a responder a la gran pregunta que algunos se hacen: ¿debe un cristiano pagar impuestos? ¿Está justificado que un cristiano evada los impuestos? ¿Es eso un testimonio respaldado por la Biblia? Bueno, he oído a algunos cristianos que intentan justificar el no pagar impuestos diciendo, pero es que mis impuestos los están usando para realizar agendas que van en contra de Dios. Se supone que lo más correcto sea que no pague impuestos. Permítanme decirles que no. Eso lo vamos a ver inmediatamente. En primer lugar, había un pago exigido. Quiero leer el verso 24. Si alguno puede leerlo alto, por favor. Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Bueno, ahí comienza con una pregunta. Sígale, él dijo, sí. No, ella nada más esa parte la que quiero agregar. Él dijo, sí. Bueno, poco después que Jesús y los discípulos llegan a Capernaum, quizás incluso antes de que entrara a la ciudad, vinieron solamente a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. ¿Por qué fueron a Pedro? Bueno, en primer lugar, él no solamente era residente de la ciudad, sino que era conocido probablemente como el líder de los discípulos, el hombre que más se destacaba. Es probable que Jesús también estuviera alojado en casa de Pedro y que los otros discípulos hubieran ido a alojarse en otra parte, ya que aquí solo se menciona a los 2. Dice la palabra que fueron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. ¿Qué eran las 2 dracmas? Era un impuesto gubernamental aprobado por los romanos, o que permitían los romanos, para que los dirigentes religiosos recaudaran para el funcionamiento del templo de Jerusalén. Y ya que la costumbre era de que estos impuestos para el templo judío se recaudaran o debían pagarse por el tiempo de la Pascua, entonces se enviaban a los recaudadores a lo largo de Palestina más o menos un mes antes. Fueron estos recaudadores de impuestos, en lugar de los publicanos,
o como nosotros los conocemos por la traducción, los publicanos, que eran designados por Roma. Eran dos tipos de cobradores de impuestos. Allí fueron los que cobraban estos impuestos. Se acercaron a Pedro y le hacen la pregunta: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? La manera en que hacen esta pregunta sugiere que los que cobraban estas dracmas tal vez estaban siguiendo instrucciones de los dirigentes judíos en Jerusalén para poder provocar a Jesús, retarle en cuanto al tema de los impuestos. Y no va a ser la primera vez ni la última que están detrás de Jesús para tratar de encontrarle en alguna falta y poder acusarle. Y allí fueron. Ellos probablemente pensarían, bueno, él dice que es el Mesías, quizás por considerarse el Mesías, también se considera que está exonerado de pagar estos impuestos. Si lo hacía, ya ustedes saben, era otra acusación que tenían en su contra. Pero ahora me llama la atención que Pedro no tuvo que ir a preguntarle a Jesús en ese momento. Pedro no tuvo que hacer una pausa y llegar: Señor, ¿tú pagas las 2 dracmas? ¿Qué hizo Pedro? Le dijo sí. ¿Por qué? Él sabía que Jesús había pagado impuestos, fueran decretados por Roma o decretados por los dirigentes judíos. Por eso la Biblia no dice que vaya y le pregunta, simplemente responde que sí. Él conocía a su maestro sobre este asunto. E inmediatamente vamos a ver este principio debatido, el principio de pagar impuestos. En este caso estamos hablando de los impuestos del templo. Dice la palabra en el verso 25, la segunda parte: y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y luego dice en el verso 26, Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos, ¿verdad? Y dice el verso 27, la primera parte: sin embargo, para no ofenderles, vamos a reflexionar lo que acabamos de leer. Al entrar Pedro en la casa, ¿qué ocurre? Probablemente él venía a ver al Señor y contarle lo que le había sucedido. O sea, Señor, ahí estuvieron los recaudadores de impuestos, me hicieron esta pregunta. Pero en cuanto Pedro entra, ¿quién toma la iniciativa? Jesús. Dice la Biblia que Jesús, ¿qué? Le habló primero. Aquí encontramos un reflejo más, una manifestación más de la omnisciencia de Dios, en este caso, una prueba más de la divinidad de Jesucristo. Sabemos que cuando Él vino a esta tierra, dice Filipenses 2, que se despojó. Cuando la Biblia habla del despojamiento divino, está diciendo que el Señor se autolimitó, que el Señor de una manera personal, digamos, Él decidió no usar sus atributos, se limitó a un cuerpo. Sin embargo, aunque Jesús era 100% humano y muchas veces expresaba esta naturaleza humana, también en los evangelios lo vemos una y otra vez con manifestaciones de su deidad. Sabía lo que la gente pensaba, decía: yo puedo perdonar pecados, resucitó muertos, cosas que solo Dios puede hacer. Y aquí, una vez más, vemos esa omnisciencia. Ya sabía lo que había pasado. Ya sabía además lo que Pedro estaba pensando, lo que le iba a decir.
Ahora, no se nos dice específicamente qué estaba pensando Pedro, pero los comentarios de Jesús parece razonable deducir que se estaba preguntando por qué Jesús, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, se rebajaba a pagar impuestos sobre aquellos sobre quienes Él era eternamente soberano. O sea, Pedro probablemente en su perspectiva humana estaba pensando, ¿y por qué el Señor paga los impuestos? Si es que Él es el Mesías, si es el Hijo de Dios, si estos impuestos son para el templo de Dios, ¿por qué? Y el Señor, dirigiéndose a Pedro, dirigiéndose por su nombre original, le pregunta primero, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Aquí queremos explicar algo, hermanos, para ubicarnos en el contexto en el que estaba pasando esto. Con pocas excepciones, todos los gobiernos antiguos eran autocráticos. El poder estaba centrado en un solo individuo, que lo que hacía era que transmitía su legado real a sus herederos, como a veces ocurre en las dictaduras modernas, ¿verdad? En algunos países comunistas, que el poder, bueno, ahí tiene a Corea del Norte, ¿verdad? Se va heredando, como si ellos fueran los dueños del país, ¿no? Y eso era lo que pasaba. Llámese faraón, llámese emperador o cualquier otro de tales títulos, todos los gobernantes supremos estaban incluidos en el término reyes que aquí Jesús emplea. Y todos ellos imponían impuestos para sostener a su familia y a sus gobiernos. Y créanme, muchos de estos personajes se las traían. Eran personas verdaderamente diabólicas, verdaderamente endemoniados. Eran personas depravadas, perversas. Ahora, las dos cargas básicas impositivas eran los tributos que se pagaban de los bienes y los impuestos aplicados a las personas. Aquí el Señor le está haciendo a Pedro una pregunta retórica. La respuesta era obvia. Cualquiera puede responder esa pregunta. No tendría sentido que un padre recaudara impuestos de sus hijos, quienes dependían de él. En este contexto, extraños es un término general para referirse a aquellos fuera de la familia real, en especial los súbditos. Cuando Pedro le responde de los extraños, Jesús establece la verdad consecuente. Luego los hijos, ¿qué? Están exentos. O sea, en los gobiernos humanos de esa época, la familia de los gobernantes, que estaba representada por los hijos, no tenían que pagar impuestos. Y analizando esto así, podríamos decir que si había algún impuesto que Jesús no estaba obligado a pagar, ese era precisamente el impuesto del templo. Él era el Señor de toda la tierra, pero de modo supremo del templo. Jesús llamó al templo como en Juan 2:16, la casa del Padre. Acuérdense que en aquellos tiempos la presencia de Dios estaba asociada a ciertos lugares. Primero estuvo el tabernáculo, después el templo. Pero recuerden que eso cambió después que vino la iglesia. Ahora el templo somos nosotros. Equivocadamente llamamos a este lugar el templo. Pero esto no es un templo en realidad. Esto es un edificio, simplemente que se ha apartado para la adoración a Dios. El templo somos nosotros. Cuando nos reunimos como iglesia, somos la casa de Dios.
Ahora el Espíritu mora en nosotros. Pero bueno, en aquel momento existía esto, él le llama la casa del Padre. Y declaró en Mateo 12:6 que él era más grande que el templo. Pero cuando voluntariamente se despojó a sí mismo, como dice Filipenses 2:7, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, también renunció a sus derechos y prerrogativas que pertenecían a esa gloria. Dice ahora Pedro, sin embargo, para no ofenderles, le digo a Pedro, es necesario pagar el impuesto. Y es evidente, hermano, que implícita estaba la idea de que el gravamen no solo debía pagarse en su totalidad, sino de buena gana y sin discutir. Independientemente de lo injusto que sea un impuesto, o de la manera blasfema o irresponsable que lo gasten, se debe pagar. Mire, piénselo de esta manera. Ahora, quiero que entiendan algo. Esto que estoy enseñando está avalado por otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Pablo escribiendo a los romanos dijo, no debáis nada a nadie. Al que respeto, respeto, al que honra, honra, al que impuesto, ¿verdad? En ninguna manera estamos exentos los cristianos de pagar impuestos. Miren, piénselo de esta manera. Si el Hijo de Dios no reclamó exención personal en el pago de impuestos para lo que él llegó a llamar, ¿se acuerdan cómo lo llamó? Cueva de ladrones, dirigida por los malvados y falsos maestros dirigentes de Israel, cuánto menos podemos sus seguidores reclamar excepción para sí mismos. Y si él le preocupaba no ofenderles por este asunto a estos incrédulos, cuántos más sus seguidores deberían tener la misma preocupación. Jesús pagó impuestos. Él enseña que debemos pagar los impuestos, independientemente de cómo lo esté usando un gobierno. Independiente, bueno, aquí se cobran impuestos. Tú sabes que te lo están cobrando en las dictaduras, tú no sabes ni que te están cobrando nada. Te lo están prácticamente arrancando de las manos. Pero es un deber que tiene el cristiano. Ahora, no pierdan de vista el enfoque, porque antes de terminar vamos a explicar que también la Biblia enseña que hay un límite para el sometimiento a los gobiernos. Cuando digo someterse es respetar a aquel que está en autoridad. Miren, hermanos, yo sé que a algunos les choca esto, pero ya les estoy diciendo, yo no puedo cambiar lo que dice la Biblia. Esto es sin importar dónde usted esté viviendo. Y una de las cosas que vamos a ver es que tú no estás respetando a la persona por lo que es como persona, sino porque es una autoridad que está puesta ahí. Vamos a ver la provisión. Verso 27. Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo, dáselo por mí y por ti. Pedro recibe la instrucción de ir al mar, según parece, a cualquier lugar que cogiera en la orilla del lago de Galilea, echa el anzuelo, al parecer sin carnada, y al tomar el primer pez que sacara del agua, entonces Jesús le asegura, al abrirle la boca, ¿esto qué cosa era, hermano? Un milagro, ¿no? Porque imagínense, el Señor le estaba diciendo, vas a tener una puntería tan certera que el primero que agarre va a tener en la boca. Un estatero, tómalo, dáselo por mí y por ti. La moneda que Pedro halló al abrir la boca del pez era la cantidad exacta necesaria con que Jesús y él mismo debían pagar el impuesto. A pesar de que este impuesto, escuche esto, era para mantener los servicios del templo. Es seguro que estos corruptos dirigentes judíos estaban robando parte de lo recaudado.
Pero aquí Jesús no menciona eso. Incluso es más que seguro que el impuesto que Jesús pagó a Roma se usara para muchos propósitos impíos e inmorales. La mayor parte de los recaudadores de impuestos romanos eran traidores a su propio pueblo. Y los impuestos que extorsionaban a sus compatriotas no solo eran excesivos e injustos, sino que se utilizaban para apoyar el ejército de ocupación, a los gobernantes paganos e incluso religiones paganas. Analícenlo. Aquí hay un principio que es claro en este relato. Nosotros como cristianos estamos obligados a cumplir con nuestros deberes como ciudadanos de este mundo. Aunque nuestra ciudadanía final y eterna está en el cielo, y aunque todos los gobiernos de los hombres de manera general son corruptos en mayor o menor grado, porque miren, a lo mejor el gobernante no se está robando el dinero, pero es inmoral, ¿verdad? Hay corrupción en un grado mayor o menor. Mientras el cristiano esté en la tierra, también tiene que cumplir las obligaciones con el gobierno humano. La ley divina lo obliga a someterse a la ley humana, excepto cuando esa ley nos obligue o intente obligarnos a hacer algo en contra de lo que creemos como cristianos. O que esa ley nos haga desobedecer directamente a Dios. Si usted mira, por ejemplo, esto es un patrón a lo largo de la Biblia. Usted tiene el caso de José en Egipto, tiene a Daniel y los muchachos que fueron deportados a Babilonia. Ellos se sometieron allí ¿cómo se llama? A Nabucodonosor. Se sometieron. Ellos cumplieron las leyes, eran esclavos. Pero ese sometimiento llegó a un punto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando construyeron aquella imagen y obligaron que todos se inclinaran cuando escucharan la música? Y estos jóvenes hebreos dijeron, no lo vamos a hacer. Te va a costar la vida. Lo sabemos. Pero ¿sabe qué? Nuestro Dios puede librarnos. Óigame, cada vez que yo leo esto, yo me impresiono por la actitud de estos jóvenes. Porque eso es lo que yo llamo tener principios, tener valores, tener convicciones. Porque cuando una persona tiene principios, tiene valores, es capaz de morir por ellos. Y le digo, nuestro Dios, mi Dios puede librarnos, pero si no lo hace, sepa que nosotros no lo vamos a hacer. Ahora, si ustedes miran la historia antes, querían darle la comida del rey, y para los judíos eso era abominable, no podían hacerlo, y le pidieron allí que lo librara. Y bueno, ustedes vieron cómo Dios les bendijo. Y esto eran circunstancias extremas. Podríamos seguir mencionando casos, ¿verdad? La historia de Pedro y los discípulos cuando le dijeron, ustedes no pueden seguir hablando en ese nombre. Y Pedro le dijo, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Uno de los problemas que teníamos en Cuba muchas veces era que la predicación del Evangelio estaba limitada solo a los templos y a las casas de oración. Fuera era ilegal, no debías hacerlo. ¿No lo hacíamos? Sí. Aunque fuera ilegal, salíamos a las calles, repartíamos tratados. De hecho, poníamos hasta la película Jesús. Teníamos un hermano que nos ayudaba con eso. Iba todas las semanas a un pueblo distinto y proyectaba allí la película La vida pública de Jesús. Y todas las semanas venían las autoridades del pueblo a hablar con el pastor. No, eso que usted está haciendo no puede hacerlo, por favor, hable con ese hermano, con esa persona para que no lo siga haciendo. Yo los escuchaba, ellos se iban y después yo hacía lo que entendía. Así se vive en Cuba. Y la gente predica el Evangelio.
la gente sale a las calles y reparte tratados. ¿Está permitido? No. O sea, hay un límite en el que uno debe someterse, pero cuando ya una ley me está tratando de regular mi relación con Dios y mi obediencia a Dios, hasta ahí llega el sometimiento. Pero pastor, eso trae consecuencias. ¿Puedo ir a la cárcel? Sí. Pero tenemos que aprender a vivir con ellas. Entonces, ¿usted no cree que en un caso como ese no debo tomar un arma y resistir al gobierno? Pastor, ¿usted no cree que podamos fundar algo parecido al Frente Cristiano de Liberación Nacional? ¡No! ¿Por qué? Porque la Biblia no lo enseña. Usted puede resistir y oponerse pacíficamente y enfrentar las consecuencias. Porque ese es el modelo que yo encuentro en la Biblia. Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia ni al Señor Jesucristo, ni a los discípulos promoviendo una revolución contra el César. Ni siquiera al apóstol Pablo. De hecho, Pablo, usted lo lee en las epístolas, tocando un tema muy neurálgico en aquellos tiempos, que era el tema de la esclavitud. Y yo no he encontrado todavía un pasaje donde Pablo directamente condene la esclavitud. Es más, en la carta a Filemón, hablándole de la fuga de Onésimo y que lo iba a hacer regresar, él dice, trátale como hermano. Y constantemente está diciendo, siervos, sometan a sus amos. No porque sean cristianos los tengan en menos, sométanse. Y de hecho, algunos han acusado a Pablo de estar a favor de la esclavitud. ¡No! ¿Por qué no mencionaba la esclavitud? Porque Pablo estaba atacando la raíz del problema. ¿Cuál era la raíz del problema? El pecado. El apóstol Pablo estaba enfocado en la predicación del Evangelio. Y él creía que cuando las personas vienen a Cristo se produce una transformación tan profunda que tiene consecuencias sociales. Si nosotros queremos realmente producir un impacto en una sociedad, como decía el miércoles, no es solo pasarnos la vida lamentándonos de lo malo que se están poniendo las cosas, hacer algo al respecto. ¿Y qué podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer es predicar el Evangelio. ¿Qué más debo hacer? Si eres ciudadano americano, aprovecha ese privilegio y vota por tus valores. Ahora, acuérdate siempre que este mundo está bajo el maligno. Y que por mucho que a veces se intente cambiar el mundo político para que se conforme más a los ideales de Dios, hermanos, si no hay una transformación en el corazón de los hombres, todo va a ser en vano. La ley divina obliga al cristiano a someterse hasta un límite, como dijo. Cuando Pedro escribió su primera carta, sin duda recordaba esta historia. Y en el segundo capítulo de la epístola declara, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerda a los lectores que son elegidos, que son pueblo de Dios, pero eso no los excluye de sus responsabilidades. Dice en el verso 10, en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y luego dice en el 11, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y después dice, por causa del Señor. ¡Qué tremendo! Aquí no dice por causa de los políticos,
Aquí no dice por causa del partido al que perteneces. Aquí dice por causa del Señor. Someteos a toda institución humana. Ya sea, por si a alguien le cae duda, algunos dicen, no, pero ahí no está hablando que no está hablando de qué. Sigue leyendo. Ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y si alguien todavía tiene duda, verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero vamos a mirar otro versículo, Romanos 13. Romanos capítulo 13. Miren, aquí se me hace un poco más fácil hablar de este tema, pero estas cosas yo las hablaba en Cuba también. Y créanme que decirle a un cubano que se someten porque por miedo. Pero esto de que la Biblia te dice que tienes que someterte, someterme, de hecho algunos han hecho una teología que yo no sé cómo la han podido fabricar. Porque dice, no, la Biblia enseña que uno tiene que someterse solo a la democracia, a los gobiernos libres. ¿Sí? Bueno, yo no sé qué Biblia es la que tú estás leyendo, pero la que yo leo y el contexto en que esto fue escrito, no eran gobiernos libres, no eran democracias. Verso 3, capítulo 13, verso 1: sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Miren, yo he oído personas que han agarrado este versículo y me han dicho, no, pero ahí está hablando de las autoridades superiores, no. Oye, un texto sin contexto es un pretexto. Y una de las reglas de interpretación dice que para tú poder entender un texto tienes que mirar el contexto en el que fue escrito. Si usted lee el contexto completo, ahí está hablando de los gobiernos humanos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren, yo les voy a poner una historia rápida. Yo siempre recuerdo en Cuba la historia de Frank y Josué País. Estos eran dos muchachos, hijos del pastor, de un pastor en la iglesia bautista de Santiago de Cuba. Ellos tocaban el órgano de la iglesia. En aquellos años estaba la euforia de querer derrocar la dictadura de Batista, y estaban los revolucionarios soñando con que iban a poder establecer un gobierno que representara al pueblo y que acabara con la dictadura. Allí se unieron muchos jóvenes, específicamente estos dos jóvenes que, criados en hogar cristiano, salieron y se metieron en la política, se desvincularon de la iglesia, se pusieron a hacer sabotajes, y bueno, ellos lo llaman sabotaje, pero eso es terrorismo. Pero bueno, ahí salieron y al final terminaron asesinados estos dos jóvenes. Y cuando tú miras por lo que ellos estaban luchando, yo estoy seguro que cuando lo estaban haciendo no tenían la más mínima idea de que aquella revolución, mal llamada revolución, se iba a convertir en una de las dictaduras más crueles de la historia. O sea, supuestamente quitaron al dictador para poner a uno peor. Por eso, hermanos, cuando uno pierde de vista su misión, y que aquí somos extranjeros y advenedizos, y que nuestro destino final es el cielo, vas a enfrentar consecuencias. Bueno, aquí todo este pasaje habla sobre esto. En el verso 5 también sigue hablando, dice: por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Miren lo que ahorita mencionamos: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En otras palabras, ¿puede un cristiano encontrar base en la Biblia para no pagar impuestos?
yo creo que va a tener un problema muy serio. Dice Pedro, por causa del Señor, a toda institución humana hay que someterse. ¿Por qué? Por causa del Señor. La institución y el funcionamiento del gobierno son ordenados por Dios para el orden social. Eso no significa que los gobiernos estén haciendo la voluntad de Dios. Eso no significa que aquel que se convirtió en un dictador despiadado esté representando el nombre de Dios. Pero esa autoridad o ese cargo se le debe respeto hasta un límite. Hasta un límite. Los cristianos deben tener una actitud de respeto auténtico por el gobierno, no porque se lo merezca, sino porque es la voluntad del Señor, para beneficio de los seres humanos. Piense en esto que le voy a decir. Una vez leí algo que me dejó pensando. Dice que es preferible un gobierno cruel antes que ningún gobierno. Porque el ser humano, tenemos en primer lugar que entender que el ser humano vive en un mundo caído. Y un país sin ninguna ley y sin ningún gobierno, piénselo, ¿qué sería? Una anarquía, un desastre, ¿verdad? Un desastre. Las personas a las que Pablo y Pedro escribieron estaban experimentando persecución a manos de Roma. Sin embargo, los apóstoles le dijeron que no solo fueran ciudadanos leales y respetuosos de la ley, sino también útiles. La iglesia primitiva en ninguna parte de la Biblia inicia una insurrección contra Roma, ni una campaña contra la esclavitud, contra la maldad y la crueldad que allí había. Pero como declaró Pedro, existen límites a la sumisión de un creyente a la autoridad humana. En el libro de los Hechos, las autoridades judías le prohibieron, le ordenaron a Juan y a él que no predicaran el Evangelio. Vamos a ver Hechos, capítulo 4, versos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron, diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En Hechos capítulo 5, versos 28 y 29 dice la Biblia, no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, y habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondieron Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, el hecho de que debemos un respeto al gobierno, debemos un respeto aún mayor a Dios. Y cuando una ley se inmiscuye en mi relación con Dios, ya sea pidiéndome algo que va en contra de mi fe. Por ejemplo, imagínense, en aquella época muchos de estos gobernadores se creían dioses y exigían que los cristianos lo adoraran. Y muchos de ellos murieron por negarse a adorarlos. Ahora, debemos respeto a un gobierno, pero nuestro principal respeto y obediencia es a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo tenemos que predicar el Evangelio y enseñar las verdades de la Biblia sin importar las consecuencias. Yo debo un respeto al gobierno, pero el gobierno no puede decir a mí que yo cambie el mensaje para conformarlo a una ley inmoral y arbitraria que un gobierno tome y vaya en contra de mi fe. No sé si ustedes me entienden lo que yo les quiero decir. Yo no puedo cambiarle el nombre al pecado para no ofender a otros o para no ofender al gobierno. Mañana no puede venir una persona aquí a obligarme a hacer algo en contra de mi fe. Ni a mí, ni a usted, ni a ningún hijo de Dios. Puede, no, pero va a ir a la cárcel. Bueno, voy a la cárcel. No sé si ustedes me entienden. Yo he escuchado esta frase una y otra vez. Los cristianos no se meten en política. Pero hay que aclarar varios aspectos. Primero, nosotros lo que creemos es la separación de la iglesia y del Estado. No creo que el Estado debe meterse en los asuntos de la iglesia, ni ninguna iglesia depender del Estado. Porque cuando eso sucede,
las iglesias terminan perdiendo. Las iglesias se deben sostener a sí mismas, no que un gobierno las sostenga. Ahora, es absolutamente imposible que un cristiano no se meta en política. Y cuando estoy hablando de meterse en política, estoy diciendo tocar algunos temas que aparecen en el mundo político. Es difícil. Es difícil. Ahora, si meterse en política significa meterse en movimientos políticos y perder de vista mi misión en la tierra, sí, en ese sentido, un cristiano no debe perder de vista quién es. Y que aun cuando llegue a una posición de autoridad, sin importar la que sea, se acuerde que es un embajador de Cristo. Y que es el nombre de Dios el que debe poner en alto sin importar las consecuencias. Pero hermanos, a veces los gobiernos van a estar haciendo cosas que la palabra de Dios va a condenar. Y aunque usted le debe respeto al gobierno, usted no se puede callar. Porque la fidelidad se la debo a Dios primeramente. Yo recuerdo que en Cuba tenía que decir cosas muy fuertes y que me podían traer problemas. Y de hecho sabía que en la congregación había miembros que trabajaban para el gobierno, que sencillamente estaban en la iglesia escuchando lo que yo decía para después informarlo. Y muchas veces uno dice, esto está en la Biblia, yo tengo que decirlo. No importa si te tildan como un reaccionario o una persona con un mensaje de odio, no podemos callar. No estamos llamados a hacer una revolución y derrocar un gobierno, pero sí estamos llamados a predicar el Evangelio a cualquier costo, hermano. Y no tener temor. Si alguien nos pregunta lo que creemos, decirlo. No nos podemos callar porque entonces estaremos negando lo que creemos. Siempre recordando que el Evangelio es el único que tiene poder para cambiar vidas. Yo no estoy diciendo, escuche bien, que un cristiano no tenga derecho de ayudar a cambiar leyes injustas y gobiernos injustos cuando tenga la oportunidad. Por ejemplo, si usted vive en una democracia y verdaderamente su voto cuenta, úselo. Cuando vaya a votar, no esté votando para recibir prebendas económicas, beneficios económicos, que eso es lo que hacen algunos cristianos. Cuando van a votar, están votando por el presidente que mejor le beneficie. Y no se están preguntando si ese hombre, a pesar de su imperfección, porque no hay gobierno humano perfecto, va a respetar o va a promover lo que yo creo como cristiano. Hay cosas que no podemos negociar. El valor de la vida, el valor de la familia, los valores morales que enseña la Biblia. Oh, pero no, algunos piensan, no, que si el racismo, que si la inmigración, todos estos son temas importantes, hermano, pero el más importante, los temas más importantes son los que nosotros creemos como cristianos. Yo no puedo apoyar a un candidato que sé que va a promover el aborto. No puedo hacerlo simplemente, hermanos, porque la Biblia lo condena. Y si yo lo apoyo, me hago partícipe de eso. No puedo votar por eso. Si tengo la oportunidad de firmar un documento para tratar de ir en contra de una ley que yo sé que la Biblia la condena, lo hago. Uso esos derechos que existen de vivir en este país. Bueno, si realmente todavía esto se logra mantener como una democracia, ¿no? Pero yo les he contado otras veces que estando en Cuba, habían elecciones cuando se le ocurría a la gente. Claro, ya los resultados ustedes sabían. El 97% votaba por Fidel Castro y por Raúl. Ahí no había oposición, siempre sacaban la misma cantidad. Y un día, cuando salí del seminario y llegué de pastor a Consolación, yo dije, yo no voy a votar más. Porque eso es una farsa. Era un teatro lo que se hacía allí. Los hermanos iban. Bueno, yo dije, yo no voy más, no voy a votar. Y un día se me aparecieron en la casa unos funcionarios del colegio electoral. Tocaron la puerta
puerta. ¿Usted es el pastor? Sí. ¿Usted todavía falta por ir a votar? Y yo le dije, sí. Pero yo no voy a ir. No, ¿cómo que usted no va a ir? Yo le dije, no voy a ir. Bueno, mire, nosotros no vamos a poder cerrar el colegio hasta que usted no vaya y vote. Entonces le dije, bueno, mire, déjame decirle algo. Se van a quedar abiertos hasta mañana. Yo no voy a ir. No, pero ¿por qué usted no va? Digo, ¿usted quiere que yo le responda por qué no voy a ir? Porque yo no creo en esas elecciones. Así se lo digo. Yo no creo. Esto es una farsa. No, pero usted no puede decirlo, si se lo estoy diciendo. Yo no voy a ir. Bueno, al final, cerrar. Pero si usted todavía está en un país y cree en la democracia, haga algo al respecto. Quiero explicar algo. Cuando la gente no tiene respeto por la ley, sea de Dios o de los hombres, y cuando sus normas y motivos giran alrededor de sus propios intereses egoístas, ningún gobierno puede ser estable o brindar justicia y orden. Incluso los líderes más piadosos y morales no pueden infundir moral dentro de una sociedad inmoral. Es inútil, y eso es lo que algunos no acaban de entender, es inútil trabajar en cambiar leyes perversas y sacar líderes malvados sin cambiar corazones perversos de aquellos a quienes las leyes tratan de controlar y que los dirigentes intentan gobernar. Podemos hacer algo, y si podemos hacerlo, lo hagamos, hermanos, pero nunca, nunca, nunca perdamos de vista quiénes somos y cuál es nuestra responsabilidad. ¿Queremos que América mejore? Bueno, hay que predicar el Evangelio. Mientras más vidas se salven, mejor. Ahora, sabemos que siempre vamos a ser una minoría. Sabemos que las cosas no van a mejorar, pero yo no me puedo cruzar de brazos y pasarme el resto de la vida quejándome, como si estuviera metido en el arca y dijera, afuera se está acabando el mundo. ¡No! Tenemos que ir a la gente, hablarle del Evangelio y de la esperanza que hay en Jesucristo. De lo contrario, hermanos, nadie va a arreglar este país ni el mundo. Porque el problema que tenemos es el pecado. Y la única solución para el pecado es la muerte de Jesucristo. Por eso cuando yo digo vaya y vote, no esté enamorado de un candidato político. No se enamore de un partido. ¿Sabe por qué? Porque la historia me ha enseñado que cuando nosotros ponemos en el altar a un hombre, podemos cometer un gran error. Eso fue lo que pasó en Cuba. Cuando llegó Fidel, hasta los cristianos se engañaron con Fidel Castro. Algunos llegaron a cometer la blasfemia de decir, se parece a Cristo. Imagínense, entró en La Habana como Cristo entró en Jerusalén. Llegó un momento en que dicen que se quedó con 12 hombres. Una paloma vino y se le aposó como Jesús. No. Él era un anticristo, no Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a cumplir la tarea que el Señor nos ha dado. Bueno, que el Señor los bendiga.